Estimados participantes, les damos la bienvenida al capítulo 2 de este curso. Durante el capítulo número 2 de este curso analizaremos el combustible en sus distintos estados y el proceso de la combustión. El combustible es el compuesto que durante el proceso de combustión se está oxidando. Para que este proceso se produzca de manera más eficiente, existen dos claves importantes. La primera es el estado físico del combustible, el que puede ser sólido, líquido o gaseoso, y la distribución del combustible. En esta diapositiva vemos lo que ya habíamos comentado en relación al estado físico del combustible, pero además aclaramos que para que ocurra la combustión con llamas es necesario que el combustible esté en estado gaseoso. Por lo tanto, para poder lograr el estado gaseoso debemos aplicar energía calórica sobre un combustible que se encuentra en estado sólido o líquido. Como ya habíamos dicho, el combustible gaseoso está listo para la ignición. Estos combustibles, dependiendo de su densidad relativa con el aire, subirán o se irán hacia abajo. Lo último de la diapositiva anterior es lo que vemos aquí, en donde teniendo como valor referencial una cantidad de aire a una temperatura y presión constante, podemos observar cómo el metano tendrá una densidad menor a 1 y por lo tanto se elevará. Por el contrario, el propano se acumulará en zonas bajas por tener una densidad mayor a 1. Esto es bastante crítico en escapes de gas propano en conjuntos habitacionales en donde este gas se va hacia los espacios bajos, generando zonas de alta peligrosidad y con un combustible listo para entrar en combustión. Al igual que los gases, los combustibles líquidos se clasifican en distintos tipos. Aquí introducimos el concepto de gravedad o densidad específica, que es un valor particular para cada compuesto y es calculado en relación a cómo cada compuesto líquido reacciona con el agua, al que le asignamos un valor de 1. Un ejemplo de esta propiedad es la capacidad del aceite de mezclarse con el agua al tener una densidad mayor a 1. Por otro lado tenemos al etanol, el cual al tener una densidad menor a 1 fácilmente se mezcla con el agua. Para que un combustible líquido pueda vaporizarse, la energía que se aplica sobre él debe generar una presión de vapor que supere la presión atmosférica. Esta es la forma para que este combustible líquido pueda pasar a combustible gaseoso. Aquí tenemos un ejemplo en cómo a 20 grados Celsius distintos combustibles líquidos alcanzan distintos valores de presión de vapor. Estos combustibles, al estar por debajo de la presión atmosférica, se encuentran en estado líquido. Tal como dice la diapositiva, el flash point es la temperatura a la que un líquido genera suficientes vapores para generar la ignición, pero no para soportar la combustión. Por lo tanto, podemos decir que constituye un punto de ignición pilotada. Con esta máquina se logra determinar el flash point y con ello se establece un índice de peligrosidad de inflamabilidad de distintos combustibles. La solubilidad es una característica propia de los combustibles líquidos y tiene relación con la capacidad de un solvente de mezclarse con el agua. Así tenemos los solventes hidrocarbonados, que son más livianos que el agua y no se mezclan con ella, y los solventes polares, que fácilmente se mezclan con el agua. Como dijimos al inicio de esta presentación, los combustibles sólidos tienen una forma y tamaño definidos. Cada combustible sólido y en relación con sus propiedades reaccionará de distinta forma al ser expuesto al calor. Imaginen una piedra y un papel expuestos al calor. Con ese ejemplo es más claro ver lo que acabamos de decir.
Para que se pueda producir la combustión, el combustible debe estar en fase gaseosa, y por eso es que dijimos que los gases son combustibles listos para entrar en ignición. Para los combustibles sólidos se produce el proceso denominado pirólisis, que es la descomposición producto de energía térmica del combustible para generar una fase gaseosa. A continuación observaremos un video que aclarará este proceso. El combustible al interior de este matraz es calentado y producto de la energía térmica que se le está entregando, se comienzan a generar gases que son los que sostendrán la combustión a través de un proceso llamado pirólisis. Aquí podemos ver cómo distintos procesos pueden generar la fase gaseosa de un combustible. Seguramente han escuchado cada uno de estos procesos como la sublimación, el derretimiento, la evaporación, etc. Por supuesto que, como todo, estos tienen relación con la energía que se entrega al sistema. Mientras más cercano esté el combustible de la etapa gaseosa, menos energía es necesaria para generar la combustión. Los combustibles sólidos se ven afectados de distintas formas a medida que la temperatura se comienza a incrementar. Aquí vemos cómo a los 200 grados Celsius, momento en que un combustible como la madera está en etapa de secado, perdiendo todas las moléculas de agua propias, solo se produce una pequeña descomposición. Al incrementar la energía del sistema y cuando la temperatura alcanza los 280 grados Celsius, se comienza a formar varios complejos a través de la combustión. Hasta los 500 grados Celsius y desde la temperatura anterior, la pirólisis se incrementa rápidamente y se continúan generando una gran variedad de compuestos complejos producto de la reacción de los distintos gases y la alta energía que se comienza a formar. En este rango de temperatura es donde se comienza a formar el carbón. Por sobre los 500 grados Celsius, la temperatura en la superficie del carbón es tan alta que comienza la formación de uno de los grandes tóxicos del incendio, el monóxido de carbono. Esta es la secuencia que sigue un combustible desde que producto del calor comienza a secarse y eliminar vapores de agua. Inicia el proceso de pirólisis y en donde producto del oxígeno disponible se inicia la combustión con llama de los vapores combustibles y por otro lado se produce combustión superficial en el carbón. Esta secuencia, al generar calor, realimenta el sistema secando más combustible y de esta forma se mantiene en el tiempo. La razón masa-superficie se refiere a la facilidad con que un combustible logra el calor para entrar en ignición. En este ejemplo, en donde tenemos arriba una habitación completamente forrada en madera cubriendo una gran superficie, el calor para entrar en ignición será menor que el necesario para generar el mismo efecto en la imagen inferior. Otro ejemplo más
intuitivo sería imaginar una habitación forrada con papel de diario y la misma habitación forrada con un cartón piedra. La primera habitación entrará en combustión más fácilmente ya que la masa del combustible es menor. El espesor termal es otro concepto el cual tiene relación con dos variables, el espesor físico y la conductividad termal. Por ejemplo, un material termalmente delgado pudiese ser considerado el vidrio, en el cual al exponer al calor rápidamente la temperatura sube. Por el contrario, la madera, en comparación al vidrio, es termalmente más espesa y la temperatura se incrementa más lentamente. Aquí en las imágenes vemos como un trozo de carne es termalmente más espeso que un trozo de salmón. Otra variable que influye en la combustión de los combustibles sólidos es la geometría del combustible o la posición en que éste se encuentra con respecto al calor. Como vemos en esta imagen, si deseamos quemar un panel que se encuentra horizontal, este se quemará muchísimo más lento que uno de las mismas características pero que está posicionado verticalmente. Esta es la razón por la que los incendios generalmente se propagan mucho más rápidos por las paredes y fundamentalmente en las esquinas. Observaremos un video en el cual podremos ver cómo la geometría del combustible influencia el proceso de la combustión. Pero aquí, inclusive en las esquinas, cuando la geometría es similar, pero en una conformación distinta, el proceso de combustión cambia. Los combustibles están constituidos por distintos tipos de moléculas las que le entregan características particulares a cada combustible. Este contenido químico, por lo tanto, influencia dos características. El calor de combustión, que entendemos como la carga total de calor que un combustible es capaz de liberar, y la tasa de liberación de energía, que es la velocidad en que esta energía es liberada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo distintos combustibles con distintas características químicas tienen distintos valores en su valor de combustión por kilogramo de combustible. Por ejemplo, podemos ver cómo la madera y el papel tienen valores muy similares de unos 20 MJ por kilogramo. La gasolina por sobre los 40 MJ por kilogramo. Y en el extremo vemos el hidrógeno por sobre los 140 MJ por kilogramo. Y a propósito de eso, utilizado en las bombas de hidrógeno, ya que posee una gran cantidad de energía. Ya habíamos dicho que la tasa de liberación de calor es la cantidad de calor liberado en el tiempo. En otras palabras, podemos decir que es una medida de la fuerza del incendio. Es importante considerar que la tasa de liberación de calor está asociada a la temperatura y a la concentración de productos tóxicos, por lo cual altas tasas de liberación de energía deben ser consideradas un peligro para la vida. La tasa de liberación de energía se incrementa en función del tiempo a medida que más combustible se ve envuelto en el proceso de combustión y cae a medida que el combustible es consumido. Aquí observamos un típico gráfico de cómo la tasa de liberación de energía en kilowatts se incrementa en el tiempo hasta que logra un máximo para luego comenzar a disminuir al no quedar combustible disponible. Aquí introduciremos el concepto de paquete de combustible, que no es más que el combustible pero visto en términos de su calor de combustión y la tasa de liberación de calor.
Aquí vemos un sillón de madera y poliuretano de 51,3 kilogramos, el que tiene 770 megajoules de calor de combustión y un valor de 3100 kilowatts como peak de tasa de liberación de energía. En esta diapositiva vemos la evolución en función de la tasa de liberación de calor de un paquete de combustible en el tiempo. En el gráfico observamos que cómo existe a los 300 segundos aproximadamente un pic en la tasa de liberación de calor para luego comenzar a decaer en el tiempo. El pequeño aumento que se observa al final es posiblemente el producto de un pequeño ingreso de oxígeno al sistema que generó un transiente en la liberación de energía. A continuación veremos un video de un caso real donde se ha medido la tasa de liberación de energía en el tiempo. Vemos cómo la tasa de liberación de energía comienza a incrementarse en función del tiempo, y esto a medida que mayor cantidad de combustible se ve envuelta en el proceso de combustión. Y observamos un gran pic cuando todo el combustible ya se encuentra envuelto en el proceso, para luego comenzar rápidamente a decaer a medida que el combustible comienza a ser consumido.
Y con lo último visto en la diapositiva anterior en relación al oxígeno y su disponibilidad, llegamos a analizar los rangos de inflamabilidad o explosividad. El límite inferior está dado por la concentración mínima de combustible gaseoso vaporizado en el aire que se combustionará. El alto, por el contrario, es la concentración máxima de combustible gaseoso vaporizado. Pero, y aquí hacemos clic con lo anterior, todo con respecto a una concentración de oxígeno que también debe estar en cierta cantidad para formar una mezcla que llamaremos estequiométrica. Si esta mezcla perfecta no se produce, será muy difícil generar la inflamación y combustión del combustible. En esta lámina vemos el porcentaje en que deben estar presentes distintos combustibles, esos estados gaseosos, a una temperatura de 20 grados Celsius para que en una atmósfera normal y con una concentración de oxígeno de alrededor de un 21% se pueda producir la combustión. Se debe tener en cuenta que al incrementar la temperatura o la presión, el rango de inflamabilidad se incrementará también. Lo que sí es muy importante recordar y tener siempre presente es que mientras mayor es el rango de inflamabilidad, el peligro es mayor. Aun cuando nos enfrentemos a materiales con un límite inferior de inflamabilidad muy alto, estos siguen teniendo un gran peligro de inflamabilidad. Finalmente, y como en todas las cosas, el conocimiento de los rangos de inflamabilidad ayuda en el proceso de evaluación de peligros y en la determinación de estrategias de control. La reacción en cadena es el proceso en que la reacción de combustión se logra autosostener en el tiempo, producto de que cada proceso es un eslabón de esta cadena de eventos. Este proceso continúa sin detención hasta que uno de los reactivos es removido o consumido. Lo más complejo de la reacción en cadena es que durante el proceso se liberan radicales libres, que son moléculas que han entrado en un proceso de degeneración y se han hecho mucho más energéticas. En este caso podemos observar el metano, que producto de las altas temperaturas a las que se vio expuesto, se produce un proceso de disociación de sus átomos constituyentes y forma el radical metilo. Con esto damos por finalizada la presentación del curso de Fundamentos del Comportamiento del Fuego y los invitamos a estar atentos a la publicación del CFBT1. Los dejamos con este video.